Primero, las definiciones sobre violencia de acoso. Y en esto, parte de las definiciones, arrancamos de entrada desde aspectos que son muy nuestros, muy de la naturaleza, ¿sí? Y aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de la agresión en términos de evolución y cerebro. Porque cuando lo mencionamos así, suena como si no tuviéramos escapatoria, ¿sí? Es decir, somos violentos por naturaleza, nuestro cerebro está diseñado para ser violento, para que tengamos conductas agresivas y en principio debemos de responder que sí. Biológicamente nos encontramos preparados para generar violencia y responder a ella, en términos de una pulsión básica que es proteger y mantener la vida. Proteger y mantenerme en el instinto básico. El cerebro tiene una configuración que perfectamente está orientada para esa generación. Ahora bien, evolutivamente tenemos ya unos mecanismos que adicionales a los de supervivencia, que es lo que me indican a mí que puedo hacer, que no puedo hacer, también me permiten regular ese tipo de violencia. Genera unas estructuras, digamos, inhibitorias. Sí, voy a procurar utilizar, y espero me disculpen. Si se me escapa algún tecnicismo así, que no tengan inconveniente, alzan la mano. No entendí esta palabra a qué se refiere, con mucho gusto lo aclaramos. Entonces, eso se los agradezco. Esos mecanismos de supervivencia ya los mencionaba Darwin. A través de la selección natural, generamos unos mecanismos para podernos adaptar. Lógicamente, hay medios de medios. Hay medios hostiles. Aquí me adelanto un poquitico. Los ambientes laborales no son homogéneos, ni siquiera en la misma empresa. En una misma organización, uno puede tener un ambiente de trabajo en un área contable, tener otro ambiente de trabajo en un área operativa, tener otro ambiente de trabajo en un área directiva, sin ningún inconveniente. En este sentido, estamos hablando que la forma de adaptarse a esos medios, claro que es diferente. Podemos tener diferentes niveles de interacción en términos de agresividad en diferentes áreas de la organización. Eso ya nos presenta allí unos desafíos desde la medición, incluso de clima en adelante. ¿De acuerdo? Entonces, esto para mencionarlo desde el aspecto, dijéramos, muy básico, muy evolutivo. ¿Mm? Hay autores que han revisado y han estudiado mm, cómo uno se comporta de acuerdo al medio. Y en eso estarán de acuerdo conmigo que tenemos unos patrones de comportamiento particulares en el trabajo y otros particulares cuando no estamos en el trabajo, ¿sí? Tenemos unos patrones de comportamiento, dijéramos, en el hogar y tenemos otros patrones de comportamiento en el tráfico, en el transporte, en el Transmilenio, en las ciudades que tengan metro, y eso quién sabe si se tendrá, en el tráfico lidiando con eso. Cada uno genera unos patrones diferentísimos. Ahora bien, en este sentido, biológicamente hemos aprendido a desarrollar, a manifestar y a controlar esa agresión por medio de esos mecanismos que ya hemos venido hablando, que son inhibitorios. ¿En qué momento yo actúo de una manera? ¿En qué momento yo actúo de otra? ¿A qué persona yo sé que viene aquí a molestarme? Yo le hago mala cara, saco pecho un poco, genero un tipo de modificación comportamental distinta. ¿Y con qué otra persona? Pues no. En este sentido, ¿m? Ya empezando a involucrarnos con el concepto de violencia, se va a describir como una acción. Y ojo, también puede ser una omisión, ¿sí? La violencia, es decir, una acción violenta o la violencia como tal puede ser una omisión en el sentido que genera un daño en cualquier dimensión, físico, emocional, económico, social, moral, lo que quieran, en otro, derivado de la interacción.
En un sentido amplio, esa interacción puede ser laboral, familiar, escolar, social, personal, íntima, lo que quiera. Para ir aterrizando, ¿dónde es que surge la violencia? Y para definir la violencia como una acción y diferenciarlo de una estructura, dijéramos, evolutiva hasta acá, que lógicamente nos acompaña a todos lados. Uno no deja el cerebro en la casa ni en el trabajo y ya funciona con otros mecanismos. No, uno carga todo para todo lado. En este sentido, vamos a ubicar aquello de la violencia y el poder. Si ya aclaramos que la violencia es una acción. ¿M? Y con esta palabrita que ya empieza a ubicarnos en un escenario muy concreto, que es el laboral. En un escenario muy concreto, que es el del trabajo. Un escenario muy concreto es en el cual yo genero una interacción con otras personas para generar un espacio productivo y yo recibir unos medios que me van a servir a mí para yo poder llevar a mi casa y poder tener unos diferentes estilos de vida claramente y de manera progresiva, de mejoría, de prosperidad, de bienestar. Cuando hablamos de poder, hay una definición que vamos a ubicarla. Me gusta porque es así, simple, como deben de ser las cosas y el buen Einstein nos lo recomendaba. Hay que hacer las cosas simples, no más fáciles. Hay que hacerlas simples. La definición de poder que nos aporta la academia, la literatura, la más elemental es que el poder es conseguir lo que uno quiere. Así, simple. En este sentido, y si asumimos esa definición de poder, vamos a entender de pronto alguna literatura que se encuentre en el mercado, como las 48 leyes del poder, el poder de no sé qué, el poder de dice más, etcétera. Si yo entiendo así el poder, que es conseguir lo que uno quiere, démonos cuenta que aterrizado en el contexto laboral, el poder es diferente al dinero. Claro, el dinero es un medio, todo totalmente cierto. ¿M? Pero las estructuras de poder no están ligadas siempre y necesariamente al dinero. El dinero termina convirtiéndose en este sentido en un efecto, y eso es importante tenerlo en cuenta en un contexto laboral, en un contexto de trabajo, sobre todo mediado por unas estructuras de carácter normativo, digámosle legales. Ahora bien, en ese sentido que el poder es conseguir lo que uno quiere, esa definición tan simple también genera unas complejidades. Y es lo que subyace cuando la posibilidad de ese conseguir lo que uno quiere se diferencia entre dos partes. Es decir, la posibilidad que yo tengo de conseguir lo que yo quiero implica disminuir ese poder conseguir lo que una persona quiere en el otro. ¿Qué significa eso? Cuando se genera ese escenario en el cual mi capacidad implica la disminución de otra capacidad, surge lo que denominamos conflicto. Y aquí cuando viene esta palabra conflicto, claro, ya vienen otras lógicas. ¿M? Aquí anticipo algo. El conflicto como tal no hay que evitarlo. El conflicto como tal hay que gestionarlo. ¿Por qué? Porque el conflicto es inherente a cualquier escenario donde se encuentren seres humanos. ¿Qué significa? Que donde quiera que hayan seres humanos, allí se va a ubicar el conflicto de una o de otra manera. Así de simple. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que va a generar son los mecanismos para ir
gestionando ese conflicto y sacar de ese conflicto los beneficios que yo necesite de acuerdo al objetivo grande general del equipo, del colectivo en el cual yo me encuentro. Ahora bien, esa violencia asociada al poder, y ya recordemos la violencia como una acción, entendemos esa violencia, esa acción, como ese lado oscuro natural del poder. ¿Por qué decimos el lado oscuro? Porque el poder de por sí tiene muchos lados. El poder puede ser, en ese sentido, el lado oscuro, el poder de la violencia, en el cual yo busco disminuir al otro colocando mi posición por encima a costa de lo que sea, ¿sí? Eso implica minimizar el otro. También podemos tener un poder productivo, ¿sí? Que el poder productivo es el que, podríamos decirlo, es el que genera como una fertilización, ¿sí? Es el poder de proyectar, de generar ideas, de producir, de emplear medios como el tecnológico, ya nos vamos a referir un poquitico más en detalle a eso, para poder alcanzar unos objetivos. ¿M? Construir, ¿sí? El poder productivo. Y tenemos otro poder, que es un poder integrador. ¿M? El poder integrador es un aspecto, dijéramos, es como una derivación del poder productivo, ¿sí? Que trae en sí mismo la capacidad de construir organización. Es la capacidad de construir un grupo inspirado en una causa. Es el que es el que hace posible generar una familia. ¿M? El que permite inspirar lealtad, de unir a la gente, de unir intereses, de crear incluso legitimidad en decisiones. ¿M? En ese sentido, claro, cada uno de estos tres poderes que mencionamos acá, dijéramos para fines de la presentación, cada uno de estos poderes, ¿m? Trae de por sí una contraparte. Es decir, en cada uno de estos, lo voy a decir de forma así un poco caricaturesca y me perdonan para no entrar en tecnicismos. em, Cada quien tiene su némesis. Cada, cada uno de estos poderes genera sus contradictores. ¿M? Es decir, el poder productivo, esa capacidad de orientar, mm, para generar, para producir, tiene una contraparte. Tiene sus contradictores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo malo del poder es no poseerlo. ¿M? Y hay un elemento aquí que olvidé mencionar en aquello de la evolución y cerebro en cuanto a la agresión. La forma para generar los mecanismos inhibidores de esa agresión, podríamos decir, natural, es la formación y la educación, aquella en la cual se está obligado en cualquier tipo de organización, ¿sí? Entiéndase una organización educativa, familiar, laboral, la que sea, hay una obligación per se de generar una estructura formativa, educativa, en términos incluso de capacitación. Eso no es de paseo, es una obligación, insisto, per se. Y en esto no vamos a maquillar el tema. ¿Cómo así? Yo tengo una organización, tengo una empresa, o sea, y la capacitación es, pero pues porque pues chévere, ¿sí? Porque dice de pronto la norma. No, es natural, es impepinable la obligatoriedad de la formación, de la educación, de la capacitación en una organización cualquiera que ésta sea, para garantizar su viabilidad en el tiempo. Valga decir, de las deficiencias que haya en capacitación, que generan unos marcos de riesgos en la viabilidad de la organización, cualquiera, insisto, que ésta sea. Habiendo aclarado esto y habiendo aclarado la importancia de la formación, vamos aterrizando aquí en esos tres tipos de poder: el poder de violencia, el poder productivo y el poder integrador. ¿M? Y en este sentido, cada uno tiene sus contradictores.
¿De acuerdo? Cuando hago algunas presentaciones en algunas organizaciones, hay una frase que a veces les cuesta asimilar un poquito, ¿sí? Y es que ¿quieres mucho poder? Perfecto, porque el poder seduce. El que diga que no, miente. ¿Eh? El poder seduce, claro que sí, al menos el poder es de uno mismo. Cada nivel de poder ¿m? Está inherente a un costo. Yo puedo tener el poder que quiera y cada poder implica una cuota de soledad. El poder tiene un precio y ese precio es una cuota inexequible de soledad. Mientras mayor poder se tenga en una organización, mayor es el nivel de soledad que ostenta. Así de simple. ¿De acuerdo? Y cuando está ahí es que se tiende a asimilar un poquitín esto. Habiendo aclarado esto, pasamos a revisar otro elemento ya más ubicado en estos escenarios tan normativos. Y es que vamos a hablar aquí de la violencia simbólica. ¿M? Desde la academia, ¿sí? Desde la literatura, la violencia simbólica, estamos hablando de un tipo de violencia, ya hablamos que la violencia es una acción. ¿M? Es una violencia, podríamos decir, sutil, ¿sí? Eh, Se basa como en el desconocimiento, ¿sí? Y tiene una particularidad, y es que cuenta con la complicidad de la persona que está siendo violentada. Es decir, legitima, ¿sí? Hay un concepto de legitimación de esa violencia, ¿sí? Voy a colocar unos ejemplos, insisto, de forma un poco caricaturesca. Llegó el jefe llegó de mal genio, listo. Y en la compañía, oh, cuidado, el jefe está de mal genio, no hay que decirle nada. ¿Sí? Y llega y llama a alguien, llama y lo regaña y lo grita y fue, o sea, feo, ¿sí? No, es que está de mal genio, no, y es que, porque es el jefe. Sí, ahí Ahí por la que, rotondita, así como están, y sales por esa misma. Si quieres puedes ir y yo me bajo aquí más adelante. ¿Nos ayudan, por favor, cerrando los micrófonos? Gracias. Hay un micrófono abierto y estamos escuchando la conversación. sí, porque Gracias. podemos, pues, le damos indicaciones también de por dónde salir después de la rotonda. Bueno, muy bien. Entonces, cuidado, cuando hablamos aquí de la violencia simbólica, estamos hablando que hay una legitimación, ¿sí? Que hay un consenso que legitima esa violencia. Igual que estaba colocando el ejemplo de aquel, ¿sí? Que llegó ese día, el jefe de mal genio, y llamó a alguien tal, y lo está regañando, y lo regaña feísimo, ¿sí? Eso es el padre de usted nunca, con nada, en fin, está teniendo, se está despachando, ¿sí? Como quiera que sea. Y no se le dice nada. ¿Por qué? Pues porque es el jefe. ¿M? Y como es el jefe, entonces, pues no decimos nada, pues, que, pues, es comprensible, es el jefe, se está legitimando. Si un compañero mío llega a tener la misma conducta, o un subalterno mío llega a tener la misma conducta, llegó mal genio y me está regañando, pues entonces resulta que yo, como así, ¿de quién es? Esa acción ahí sí no es permitida, no es legitimada, ¿por qué? Pues porque no es el jefe, pero es el mismo acto, tiene la misma métrica, tiene la misma topología de agresión, pero resulta que es alguien que no ostenta ese poder. Aquí es cuando estamos hablando de la violencia simbólica. Ese ejemplo espero que ilustre a qué es a lo que nos referimos con eso de, de legitimar en términos de consenso. Y ven que la violencia simbólica es como que si no se notara, es la más común. ¿M? La violencia simbólica es la forma de violencia que se ejerce incluso sobre un agente social, ¿sí? Pero ese agente social es cómplice de eso también, ¿sí? No tiene coacción física, ¿sí? No es esa violencia a la cual estamos entrenados, ojo a lo que estoy diciendo, no es esa violencia a la cual estamos entrenados desde la crianza, ¿sí? Entonces, estamos hablando que ese escenario en el cual se cuenta con esa complicidad, ¿sí? Como no lleva una coacción física, ¿sí?
Entonces se genera sobre todos los simbolismos, sobre todos los escenarios. No, no es el jefe, pero es que está de paño y tiene corbata. Entonces siento la necesidad de decirle, pues doctor, llegó, está mirando feo. Entonces yo como que me hago un ladito, en fin. Todos esos tipos de elementos generan esa estructura de lo que denominamos violencia simbólica. Es una acción, implica una estructura, no implica una coacción física, pero allí está presente y es cierta. Y ojo, es violencia. Una cosita antes de hablar de aquello del bullying. Recordemos lo que mencionamos con el tema de la evolución del cerebro. No solamente es el diseño de generar violencia, sino de responder a la misma. Cuando llega una persona y nos está mirando, nos agrede, automáticamente mi organismo se prepara para eso. ¿Sí? Mi organismo empieza a generar una estructura para dar respuesta a eso, explícita o implícita. ¿Sí? Si me lo permiten, un tipcito de negociación. Cuando ustedes saludan a una persona y la saludan, le dan la mano, ¿sí? Y perciben cierta temperatura, ¿sí? O pueden prestar atención a cierta temperatura. ¿M? Y luego cuando se despiden de la persona y se dan cuenta que la temperatura es diferente a la inicial, como si bajó, ¿sí? Se le pusieron las manos muy frías, ¿sí? Después del diálogo. Un diálogo que no fue tampoco tan largo. Todo el tiempo estuvo la persona sonriente y demás, independiente del tema que se haya tratado. Es una respuesta evolutiva que empieza a tener el organismo. Esto para ilustrar a qué es a lo que me refiero con que los escenarios no siempre son como tan explícitos. Me mira mal, yo lo miro mal. Me alza la voz, yo le alzo la voz. No siempre es así. Pero yo respondo a la violencia, y en particular a la violencia simbólica, la que no es tan clara, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo saludo, tal, las manos estaban tibiecitas y después las manos congeladas. ¿Qué significa? Que en realidad, independiente de las sonrisas que tuvimos, de la cordialidad, la afabilidad, la fraternidad incluso que se mostró, la persona no quería estar ahí, porque la respuesta evolutiva es de huir, de correr. Entonces el organismo que hace empieza a irrigar pues las piernas pues para ir corriendo. Y la sangre que primero fluye hacia allá es la sangre de las manos, por eso la temperatura de los dedos baja. Entonces, esto para ilustrar que cuando se percibe la violencia, así sea simbólica, o sea, de cualquier manera, así todo y en las cámaras se vea que no, que están bien, están conversando y tal, y para, que no pasa nada, claro que empieza a haber una reacción. Y esa reacción va a tener las consecuencias que vamos a hablar en breve cuando veamos los apartados 2 y 3. Ahora bien, cuando vemos acá, y cuando hablamos desde la academia, insisto, desde hablar, estamos en la parte de definiciones, ¿sí? Cuando el bullying en el trabajo es impropio, ¿sí? El bullying no es del trabajo. El bullying está asociado inherentemente a contextos escolares. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la interacción es diferente al trabajo, ¿sí? El tema de la interacción en la escuela tiene unas características, pues que ciertamente son distintas, ¿sí? Es así de simple, ¿sí? El tipo de dinámica que se da allí es un tipo de dinámica, eh, dijéramos, que las relaciones de poder que se dan tienen una normatividad diferente a las del contexto ciertamente laboral. Diferente de la violencia que se genera en el trabajo. La violencia que se genera en el trabajo, estamos hablando de mobbing, ¿sí? Ese es el término técnico. Cuando hablamos de acoso en el trabajo, estamos hablando ni más y ni menos que de mobbing. Por eso, cuando se desea, dijéramos, como profundizar en estos escenarios, em, no, cuando uno busca literaturas del bullying en el trabajo, tiende a ser como parcializada, sesgada, no profunda. ¿Por qué? Pues porque no es, se intenta ubicar unas características propias de escenarios escolares, claro, igualmente nocivos, ¿sí?
hay escenarios cuya estructura de interacción pues es diferente, que es el tema de violencia en el trabajo, que allí se denomina moving. ¿En un colegio puede haber bullying y moving? Sí, totalmente. ¿Sí? Moving entre las personas que trabajan, que tienen una interacción laboral en esa institución educativa, correcto. Y bullying entre los que son objeto de esa actividad formativa. Que la idea es que, lógicamente, no se presente, pero claro que es así. ¿De acuerdo? Hasta aquí, a nuestro selecto auditorio, me gustaría escuchar a alguien. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna inquietud? Claro, hasta el momento. ¿Cómo vamos? La persona de la glorieta ya llegó. ¿Cómo está el tema? Todo muy claro, muchas gracias. Vale, muy bien. No, gracias a ti por participar. Muy bien. Ahora vamos a hablar acá de justamente estas definiciones. De qué es un depredador, ¿sí? ¿Qué es un acosador? ¿Sí? El tema de la víctima. Y vamos a adelantarlo, perdón, del victimario, y vamos a diferenciarlo del tema de la víctima y de algo que se denomina el chivo expiatorio, que no se presenta, dijéramos, con estos términos, pero ustedes me dirán si en sus trabajos de pronto en alguna oportunidad han visto algún caso así. Entonces, cuando hablamos de depredador, acosador, victimario, estamos hablando de una persona que ejerce una acción de violencia sobre otro con unas intencionalidades particulares. En el caso dijéramos, del corte del depredador, ¿sí? Y démonos cuenta, un paréntesis acá, démonos cuenta que estos términos terminan siendo muy masculinos, ¿sí? Muy de él. Para el psicoanálisis, los que trabajan en psicoanálisis, esto termina siendo muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy diciente. ¿Mm? No se suele hablar de la depredadora, ¿sí? Sino del depredador. En este caso, del depredador, ¿sí? La persona que vamos a denominar víctima no da un motivo directo de conflicto. Es decir, en el caso del depredador, que luego ejerce la presión a partir y a través del acoso, ¿sí? Está derivado de las condiciones propias de este, que en este caso ya la víctima presenta alguna condición, alguna acción, algún escenario, algo de su ser que le genera ese activador al depredador para que ejerce la acción a partir del acoso, justamente por esa identificación, ¿sí? Y en este caso ustedes me dirán si de pronto sucede en otras latitudes, si no ha pasado aquí en ninguna de las empresas que tenemos aquí representadas. El llamarse entre compañeros, compañeras de trabajo con apodos, ¿sí? Ah, ese es el negro. Llamen al gordo. Llamen al no sé qué. Bueno, en eso sí hay una amplia gama variopinta de títulos, ¿sí? Díganle al care no sé qué. Oiga, el guacales, en fin, el flaco, el vaquito, ya, dígale al enano. ¿Sí? Si han tenido escenarios así, ¿en qué medida se ha generado ese apodo, ese seudónimo? ¿Por qué condición se dio? ¿Mm? Y aquí es donde empezamos a ver, derivado de esa historia particular, de esa condición de una persona que genera a partir de esa depredación que tiene unas conductas que son de acoso, ¿sí? Que se constituyen siendo victimario sobre otra persona que tiene esa característica. Ahora, ¿sí? ¿Qué características tiene esto? Que la víctima, antes de hablar del tema del chivo expiatorio, puede convertirse también en agresor. Entonces, hay escenarios, áreas de una organización
no necesariamente estoy hablando de la organización como tal. Como ya lo mencionamos, se pueden presentar escenarios diferentes en cada organización. ¿Por qué? Porque eso también depende de los mecanismos inhibidores que hablamos al comienzo. ¿Por qué? Porque eso depende también de los niveles de formación. Y de nuevo, volvemos a ese punto. ¿Mm? Entonces, derivado del área en el que se dé, en el cual esta persona ha sido receptora, ya sea de esa violencia simbólica, ya sea ese tema de acoso, entiéndase como unas conductas repetitivas en el tiempo. Me adelanto con algo. ¿En el tiempo es cuánto? Por lo menos una vez en la semana a lo largo de 6 meses. Aquí estamos hablando de un acoso crónico. ¿Sí? ¿Por qué? Por las dificultades que hay allí de medición y demás. ¿De acuerdo? Allí creo que tenemos un sonito. No, no, ya estamos bien. ¿Qué características y qué particulares se presentan allí? En que la víctima también se convierte en agresor. ¿Y cómo se convierte en agresor? Empieza a repetir la conducta de la cual esta persona ha sido depositaria. Entonces, ya sea con otra persona de acuerdo a su propia historia particular que genera alguna diferencia, alguna distancia por alguna condición propia de otra persona, algo que la identifica, que la diferencia, o bien sea por condiciones de novedad. Entiéndase, el nuevo o la nueva. ¿Mm? Llega una persona nueva a la organización, entonces voy a explicarle cómo son las cosas aquí y aquí quién manda. ¿Mm? En cualquier colectivo formado y que tenga un tema de una dinámica de interacción propia, se presentan esas condiciones en mayor o menor medida. Y los que estamos al frente de una organización, claro que tenemos que advertirlo de primerazo. ¿Para qué? Para que esa curva que se genera de manera natural no afecte todos los elementos que hemos mencionado hasta acá, incluso viabilidad propia de la organización. ¿De acuerdo? El tema chivo expiatorio es cuando, derivado de esas condiciones, de forma natural a una persona se le ubica los males, las dificultades, el no alcance, el no logro de los objetivos, ¿derivado de qué? Pues no se le dan las herramientas, se le niega, se le dificulta su labor cotidiana, a tal punto de que esta persona, lógicamente, su desempeño empieza a verse afectado. Cuando empieza a verse afectado, su imagen empieza a verse afectada al interior de la organización y en ese sentido empieza a ser depositaria de todos los males que le empiezan a llegar, haciéndose o haciéndola responsable de todo lo que implica. ¿Mm? Ahora bien, vamos a diferenciar un poco el acoso laboral real de un conflicto aislado, entendiendo por conflicto lo que ya mencionamos hace un momento, que claro que se da, ¿sí? Una dificultad, una desaveniencia que son apenas naturales. Ya hablamos que el conflicto es inherente a cualquier lugar donde hayan seres humanos. En la luna no haya conflictos. El hombre puso el primer pie en la luna y se generó el primer conflicto. ¿Por qué él y por qué no otro? ¿No? Ya lo hemos discutido, echamos caricello, le pasó, en fin, lo que quieran o como quieran verlo allí. El conflicto es inherente al ser humano. Entonces, en ese sentido, vamos a diferenciar que es un acoso laboral diferente de ese conflicto aislado. Y es que cuando hablamos de acoso laboral, estamos hablando de un proceso, ¿sí? El acoso laboral es, y conviene que lo veamos así, un proceso. Un proceso que en esencia tiene 4 fases. Yo decido hasta dónde llego. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso de 4 fases y que yo decido hacia dónde llego? Una cosa es, dijéramos, los comportamientos agresivos. Ya los mencionamos. Son acciones puntuales. Yo empiezo a generar un comportamiento agresivo en términos sutil, puede que sea indirecto, puede ser solamente verbal, ojo, puede también ser físico, derivado de la naturaleza de la labor. Hay actividades, tareas al interior de organizaciones que implican más contacto físico que otras, en fin. Es difícil de reconocer, ¿sí? Y por lo mismo es difícil de afrontar, no queda como la duda, ¿sí? O sea, ¿me empujó? ¿No me empujó? ¿Eh? Ese comentario va para mí
¿sí? O no iba para mí. Queda uno como con la duda y depende de la historia propia de cada quien. ¿Mm? Hay personas que nosotros decimos, pues, natural, ¿sí? Decían algo, y uno pasa por el largo, uno ni se entera, y resulta que sí era con uno, pero uno ni idea, ¿sí? Y hay personas también con los niveles de sensibilidad propios, derivado, insisto, de su historia. Esto va también para procesos de selección y demás. Y de atracción de talento. Cuando resulta que somos muy sensibles, entonces cualquiera dice cualquier cosa y yo, es conmigo. ¿Y usted cómo sabía que en mi historia no tenía ni idea? ¿Sí? Entonces, es difícil determinarlo. ¿M? Pero son comportamientos agresivos. Esto le pega de frente a la cultura organizacional. ¿De acuerdo? Ahora bien, de ahí se pasa ya, dijéramos, al acoso. Dijéramos, cuando la víctima, vamos a mencionarla, termina siendo expuesta de una forma más directa. Es decir, cuando la generación de ese comportamiento agresivo de la primera fase está claramente direccionado, que le hace, es difícil determinarlo, no pasa nada, empieza a hacerse más explícito. ¿Sí? Es decir, con usted, ¿sí? Yo con usted, ¿sí? O yo con este grupo de personas, ¿sí? O yo contra todos los de contabilidad, ¿sí? O yo que estoy en esta parte contra todos los de comercial. O yo que estoy comercial con todos los de otros que no sirven para nada y no responden y uno empeña la palabra y queda uno mal, en fin. A partir de ahí se va avanzando. Insisto, aquí termina siendo más clara, ¿sí? El acoso empieza a ser explícito, es decir, la acción agresiva termina siendo realmente identificada. ¿M? Empieza a haber unos temas de ridiculización, el uso del humor ya como en un escenario como distinto. Y me imagino que para esta parte ya cada quien, sí, en esta oportunidad, ahorita está sucediendo, con no sé quién, es la idea. Luego, no es la idea que suceda, ¿no? Sino es la idea de irlo identificando, ¿no? Para ser claros. Que esto está quedando, va a quedar en YouTube y después termina uno en las redes de forma equívoca. La tercera, ya después de esa cosa, ya se genera una estigmatización. ¿Mm? Entonces, démonos cuenta cómo es que este proceso eh, tiene características, pues claramente, pues, como su nombre lo indica, pues procesuales, ¿sí? Progresivas, ¿sí? Es así de simple. La estigmatización ya viene en que la persona que viene siendo depositaria de eso, es decir, la víctima, ¿sí? Le cuesta ya trabajo defenderse porque ya está asociado a su imagen como tal. Entonces, la imagen de la persona genera un escenario problemático, ¿sí? Queda en el imaginario colectivo de sus compañeros, ya sea una baja en el desempeño, ya sea una maximización de esa condición especial con la cual fue originada en fin, la persona empieza a verse realmente afectada, ¿sí? Y es ya cuando viene, pues dijéramos, la última parte, ¿sí? ¿Sí? En este proceso de acoso laboral, ¿sí? Que es un trauma severo, ¿sí? Ya la persona empieza a padecer una sintomatología compleja, ¿sí? Y esta sintomatología compleja, claro que afecta a la organización, evidentemente, ¿sí? Los niveles de estrés se disparan. En una estructura muy sistémica, si se me permite, si una persona no está, dijéramos, al 100, no está de buen ánimo, pues claro que afecta a lo demás. Los niveles de desempeño no solamente bajan, el tema del ausentismo se dispara, los indicadores se van para el suelo. Todo derivado, ¿por qué? Por este escenario. Ojo, ¿cuál es la solución práctica aquí? En términos generales, sé que en sus compañías no, pero en otras compañías dicen, no, pues se le desvincula. Es la palabra que se dice. ¿Sí? Se entra en un proceso y tal, se le saca, se le echa. Sin embargo, eso no soluciona la situación. ¿Sí? En ocasiones termina siendo más costosa la cura que la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es entendido como un proceso. Es decir, el proceso se dio.
¿Y qué es lo que se está sacando? Es el producto final. Pero el proceso está ahí. Es decir, en términos potenciales, se tiene allí. De acuerdo a todo lo que hemos mencionado. Y aquí ya vamos viendo algunos mecanismos para intervenir. Aquí les voy a ofrecer disculpas, ¿sí? Me van a perdonar. Claramente muchas cosas van a quedar ahí como, oiga, y vengo, y esto aquí, y cómo aquí, y saquémoslo de esta manera, y las otras características, profundicemos acá. Pero, claro, como lo mencioné al comienzo, esto ya es materia, dijéramos, de elementos ya un tanto más detallados. Hemos golpeado y hemos tocado temas como clima relacionado con esto. Hemos tocado temas como cultura asociado a esto. Hemos tocado temas como capacitación, de viabilidad organizacional y obviamente elementos de carácter claramente financiero. ¿Sí? Esto es plata, mis estimados y estimadas. Bien. Un escenario de esto es pérdida. O sea, el simple hecho de las estructuras de asociarse al ausentismo. Claro, cuando una persona deja esa pasión, ese gusto por ir, ¿sí? Y dice, voy a incapacitarme. Un médico amigo. Estoy como, voy a decir que tengo tos extraña y que porque aquí tuvimos COVID, entonces eso por lo menos me da 3 días de tranquilidad para no tener que ir allá y aguantármele la cosa y demás. En fin, esos elementos, claro que impactan y no de cualquier manera. Así las cosas. Pasamos a revisar este segundo punto, que es el tema de la detección, me disculpan ahí el carácter, detección y medición. Detección y medición. Entonces, para que no quede el escenario como que es que me dijeron y los marcos legales allí son ciertamente muy puntuales en la actualidad y aquí también me adelanto con algo. La legislación colombiana, junto así dentro del vecindario, junto con la legislación argentina, somos los que estamos a la vanguardia en marco legal en el abordaje de estos temas. México, que uno pudiera pensar, no, están adelantadísimos, no. Tan es así que están acogiendo las experiencias de acá, incluso más de acá que de Argentina, de hecho, para ir desarrollando y madurando esos esquemas legales de protección. ¿Por qué? Más allá de un sentido humanitario que debe ser así, también por un sentido financiero, porque se está evidenciando que eso está golpeando fuertemente. ¿Por qué? Por las deficiencias formativas. Entonces, démonos cuenta que cómo todo esto se empieza a articular. Entonces, así las cosas, ¿de dónde han surgido esos instrumentos para medir el acoso laboral más allá de los elementos legales? La mayoría de Europa, ¿sí? De hecho, algunos instrumentos los traducimos del francés. Em, y son instrumentos ciertamente muy sólidos, ¿sí? Y ya ha tenido sus diferentes versiones. Aquí vamos a hablar de Lehman, que es un autor, es un tipo que se puso de forma decidida a trabajar esto y sacó su prueba, su instrumento, el LIPT de Lehman, lo cual es un pleonasmo, ¿no? Porque la L es de Lehman, ¿sí? Y el IPT es Inventory Psychology Terrorism. Eso es básicamente como el inventario de, de terrorificación, literalmente, que no es la mejor traducción, de terrorificación psicológica, ¿sí? Es decir, de acabar con una persona en términos de amedrentamiento. Y hay un inventario para eso, y lo hizo el señor Lehman. González de Rivera encontraron en España, si mal no recuerdo, que, hombre, está interesante, pero faltó como un elemento. Y sacaron el LIPT 60. Es decir, aumentaron unos reactivos de más. Cuando hablamos de reactivos, ítem o pregunta, estamos hablando de lo mismo. ¿De acuerdo? Es decir, tiene 60 preguntas, 30, perdón, discúlpenme, 20 preguntas más. ¿Sí? Y esa prueba tiene 60 reactivos, 60 preguntas. Luego vino otro, este creo que es de Uruguay, ¿sí? Que es de apellido abajo. Dijo, chévere, pero le falta algo. ¿Por qué? Para las condiciones propias faltaban otros aspectos. Lehman es
en Estocolmo, ¿no? Entonces, claro, es apenas comprensible que los problemas laborales de interacción en Estocolmo, pues pues que haga falta en otros escenarios, ¿sí? Entonces aquí dijo, no, hay otros elementos, vino la prueba de 80. Luego vino otro instrumento, Van Dyck y Wagner, que vean, a este se van a la otra línea, ¿sí? Es muy rápida, tiene 4 reactivos solamente, tiene 4 preguntas, ¿sí? O sea, de forma más ágil. ¿Por qué? Acá, en una organización, no sé la de ustedes, en la mayoría, surge que una prueba, bueno, 5 minutos. ¿Por qué? Porque nos disminuye los tiempos de productividad, ¿sí? Y más o menos surge allí, cuando uno se encuentra con un escenario así, uno se acuerda del hábito 7, de ese clásico de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Recuerdan? Del de afilar la sierra. Ahí uno se acuesta. Que no, toca rápido, prueba, bueno, ok, pero de una. ¿Por qué? Porque perdemos tiempo en productividad y hay muchas cosas que hacer. Y entonces, lo urgente nos quita tiempo para lo importante. Este otro instrumento es un instrumento bueno. Aquí les coloco solamente unos como ejemplo. Después, si quieren, no sé, una pregunta en el cuestionario, un espacio para observaciones o para comentarios o algo así, Lelio. Sí, mi profe, se tiene Sí. contemplado un espacio para las preguntas o observaciones. Vale, perfecto, porque allí también podrán colocar, si de pronto en un escenario posterior podemos enviarles uno de los cursos que dictamos en esto para profundizar, ¿sí? Ahí sí ya generamos incluso unos temas de diplomado, bueno, cómo detecta, ya ahí profundizamos un poquitico más. Los instrumentos, bueno, ¿cuáles son? Ahí brindamos los instrumentos, qué reactivos tienen y hasta críticas entre ellos, e incluso con algunos colegas, herramientas para diseñar las propias herramientas para este tipo de detección y demás. Este en particular, ven el comentario porque aquí la cabeza brillante de la cara no deja ver, me da la impresión. El barómetro de Cisneros de Puñuel. Tengo un conflicto grande con este instrumento. Se los menciono porque pues, es buen instrumento, pero el tema del título es con el que yo tengo conflicto. ¿Por qué? Porque le coloca el término de barómetro y si hay algo que hemos hecho aquí es la utilización rigurosa de los términos. Y un barómetro, pues el barómetro mide otro tipo de presión atmosférica, ¿sí? No tema de acoso laboral. Entonces con él tengo esa pequeña como disonancia, como dificultad, el barómetro de Cisneros. Pero en esencia, pues es un buen instrumento, es un instrumento ágil, tiene como 44 reactivos, ¿sí? Hay otro que es el de acoso moral de Irigoyen, ¿sí? Entonces, son instrumentos, son esfuerzos que se han desarrollado y que ciertamente han sido útiles para este tipo de determinación. Ahora bien, cuando hablamos de intervención, tratamiento de acciones, ¿sí? Ya lo han mencionado, ¿no? Los marcos jurídicos de enterar, ¿sí? La atención a los comités de convivencia, la formación de los comités de convivencia, la conformación de los comités de convivencia. Y me refiero a esto en esencia y de entrada, porque son uno de los elementos que se intenta copiarnos, que se tienen en el marco legal colombiano y que ciertamente ha favorecido como un rompeolas, como un pararrayos de este tipo de elementos. No en todos los escenarios se aplican de la manera adecuada, ¿sí? Insisto, no en todos los escenarios se realizan de la manera adecuada, ¿sí? Es importante seguir las indicaciones que marcan los decretos, las resoluciones, la ley del 1006 en adelante para poder, dijéramos, aterrizar en la utilidad de estos escenarios. ¿Por qué? Repito, en el vecindario, apenas Colombia y Argentina tenemos una vanguardia en el desarrollo de estos temas en términos de la legalidad, en el tema de la implementación, en el tema de la operatividad, incluso en el tema formativo. Forma para identificar estos síntomas, o sea, cómo podemos estar identificando más allá de los instrumentos, más allá de estos elementos, qué síntomas empiezan a dar. Estos síntomas o esta sintomatología, si se me permite
la terminología un poco desde la patología. Tiene 3 niveles de efectos. Uno, que son los efectos comportamentales, ¿sí? ¿Y yo cómo los identifico? Consumo de alcohol. Es quizás uno de los cotidianos. Normalizado en algunas áreas laborales. Por ejemplo, en el sector de la construcción, en algunas áreas de este tipo de organizaciones está ciertamente normalizado. En algunas áreas hacia los fines de semana. Pero entonces el punto va más allá del consumo por el consumo, ¿sí? Empieza a constituirse de manera progresiva para evadir esas dificultades que se empiezan a encontrar, lógicamente con afectaciones de carácter familiar. En este sentido, también empiezan a haber rompimientos en la línea de base. ¿Qué es esos rompimientos en la línea de base? En esencia, ni más ni menos que la persona, de acuerdo a sus parámetros de ingreso, a su estructura comportamental, a lo que yo veo que es la manera como se comporta, empieza a tener una serie de comportamientos disruptivos, diferenciales. Cambia su sentido de pertenencia, su cohesión al equipo cambia. Ya no es de los que, oiga, qué chévere estar aquí, sino de manera ya un tanto más disruptiva. Y estas reacciones empiezan a ser agresivas, ¿sí? Hacia sí mismo y también con los demás, desde que llega a la organización. Estarán de acuerdo conmigo y todos solemos conocer un caso por lo menos de personas que empiezan a tener este tipo de problemas en la organización y ya no quieren estar, es decir, se sienten bien, salen, dan un pie, ponen un pie fuera de la organización y sienten como si volvieran a vivir, ¿sí? Colocan un pie adentro, ingresa a su turno, a su jornada laboral y ya siente que la vida es más difícil, más cargada. Y eso, insisto, empieza a afectar todos los otros niveles de la vida. La integralidad de esta persona empieza a verse total y completamente afectada. ¿Eso qué implica? Trastornos alimenticios, ¿sí? Que ya no come, ya no va, ya no calienta la, la coca, ya no va, o lo contrario. Entonces, consumo desaforado de alimentos, atentando de nuevo contra su propia salud. Consumo de cigarrillo de forma progresiva, de forma aumentada, eh, y o aislamiento social. ¿Mm? Entonces, déjenme aquí, yo hago mi trabajo, no me molesten. Yo aquí vengo, cumplo y me pagan y ya y nos olvidamos del resto. Esto en algunas organizaciones, en algunas consultorías, por ejemplo, que hemos tenido la oportunidad de hacer, se ha encontrado que no, es decir, que está bien, que hagas un trabajo y que no le metan nada más. Eso es un factor de riesgo en la organización, por definición, porque el logro de los objetivos se realiza a través de los escenarios de equipo, en colectivo. ¿Sí? La rueda, no funciona. Entonces, cuando se empiezan a generar esos aislamientos, puede que sea un alivio para la persona. Y si tenemos casos como el de chivo expiatorio que mencionamos en un momento, también de pronto la organización dentro de la cotidianidad. Y la cotidianidad se empieza a llevar por delante. Pero empieza a constituirse un factor de riesgo alto porque son oportunidades de desarrollo, disminución de tiempos en el logro de objetivos, en fin. Y eso se traduce en términos financieros. Es decir, empieza a afectarnos el costo de oportunidad. Se empieza a aumentar. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay otro tipo de efectos, que son los psicosomáticos. Esa palabra rarita, en realidad no es tan raro. En realidad, últimamente, cada vez que uno da un paso, uno encuentra, no, que está somatizando, que está lo psicosomático. ¿Qué tiene que ver eso? No, que con la mente y con el cuerpo, o sea, todo y nada igualito. Vamos a hablar en términos puntuales qué es eso de efectos psicosomáticos. De entrada, dolores musculares y esqueléticos, ¿sí? Que tengo un dolorcito aquí, pero real. No, me refiero a la hipocondría, ese es que se requiere para un permiso. No, son reales. Y todos los dolores, pilas con lo que voy a decir, porque a veces cuando menciono esto es algo polémico. ¿Sí? Pilas. Todos los dolores son psicológicos. Todos. Eso no significa que sean imaginarios. Eso no significa que sean inventados.
que es que perdí una extremidad y me duele haber perdido la extremidad. Me duele real, ¿sí? No es que la esté extrañando, me duele, ¿sí? Ahorita, ¿sí? ¿Cómo me va a decir que es psicológico? Sí, efectivamente, en términos de rigor, estamos hablando de psicológico, ¿sí? Pero más allá de cómo es que se tenga conceptualizado lo psicológico, ahí es cuando viene, es que no indica que se lo esté inventando, es real, ¿sí? Es psicológico en tanto es perceptual, en tanto que lo está sintiendo, claro que sí, y el mismo efecto se puede percibir de forma diferente en otra persona, ¿sí? Alguien decía, una mujer, en términos de, haciendo unas comparaciones, eso lo encontré una vez en un escenario, que una mujer que no ha tenido un hijo, que se puede acercar al dolor del parto cuando ve la gripa de un hombre. ¿A qué se refiere? ¿Sí? A que el nivel de percepción de que se va a morir de la gripa es más o menos el nivel de percepción del dolor de parto. Lo hagan hasta ahí, no tengo ni idea, pero más o menos a lo que se refiere, para señalar que el término o la estructura de la percepción de lo que es el dolor. Eso es a lo que nos referimos, que todos los dolores son psicológicos. ¿Mm? Otra cosa son el tema de los umbrales y demás. En eso sí, pues yo soy un perfecto cobarde para eso. ¿Sí? O sea, me duele una uña y ya termino como, bueno, vamos a ver qué nos tomamos. ¿Eh? Ahora bien, em, hay otros elementos allí en lo psicosomático, sino que ya los tiempos se nos están agotando, que tienen que ver con migrañas, dolores de cabeza, cefaleas tensionales, dermatitis, dolores en el cuerpo, pilas, escenarios de vértigo, pérdida de equilibrio, taquicardia frente a un efecto, asociación de estímulos. Entonces, el jefe siempre estaba, ejemplo, con una bata y un casco blanco, y entonces llegó a otra persona con un casco blanco, una bata blanca, pero es buena gente, lo bien, pero de todas formas el cuerpo me empieza a reaccionar. ¿Sí? Son esos circuitos que yo voy generando y que claro que me empiezan a afectar y empieza a afectar mi desempeño, empieza a afectar mi vida y empieza a afectar todo, de acuerdo a la estructura del sistema que ya mencionamos. Mm, Ni hablar de lo demás en términos de hipertensión, en términos de los temas de alma, palpitaciones cardíacas, enfermedad coronaria, todo lo que entra ahí. Derivado, ¿por qué? Por una mala gestión de esto en el trabajo. Y ojo, porque los temas de ARL vienen de forma progresiva, haciendo investigación en eso, haciendo consulta en eso, haciendo formación en eso. ¿De acuerdo? O que los donamos, pero es que vea que aquí se presentan unas cositas como complicadas, como complejas. Hay que pararle bolas. ¿De acuerdo? Y otros efectos que ya son los propiamente psicopatológicos, que son los que tenemos allí. A saber, trastornos de sueño. Quizás de los menos atendidos y en nuestra cultura, por lo menos, y de los que más se presentan. ¿Quién no ha soñado con que está trabajando, abre los ojos y resulta que ya está cansado y se tiene que levantar para irse al trabajo? ¿Mm? Estos fenómenos son para prestarles atención, desde luego. Sí, y en esto creo que estarán de acuerdo conmigo que todos en algún momento hemos sentido eso. ¿Sí? Que estábamos durmiendo y estamos soñando que estábamos trabajando, ¿sí? Abrimos los ojos, ya tenemos que estarnos arreglando y organizando, pero ya estamos cansados, ya hemos hecho 2 jornadas. Mm, lo clásico, lo que se menciona: estrés, ansiedad, falta de atención, falta de concentración, depresión, miedo. Esto lógicamente es un precedente o un antecedente mejor de accidentalidad laboral, eh, hiperactividad, inseguridad. Podemos meter ahí todo lo que quieran, ¿sí? El tema del aislamiento social que veíamos en el comportamental, aquí lo vemos en el sentido de apatía y de irritabilidad. ¿Mm? Todos estos temas que claro que afectan temas de salud. Costos. ¿Qué costos tiene esto? Más allá del tema, y aquí me imagino que tendremos financieros en el auditorio, más allá de costos, vamos a ver también 3 dimensiones de esos costos. ¿Mm? Vamos a ver unos costos que son de carácter social. ¿Mm? ¿Qué implica? Impacto en el desempleo.
elevación de costos, perdón, por temas de riesgos médicos de trabajo, mencionamos la RL, disminución en los recursos propios, pérdida de recursos humanos, pérdida de talento humano, cualquiera que sea el abordaje epistemológico que se tenga en la organización, si es de recursos humanos, si es de talento humano, lo que quieran, pérdida de la productividad, baja en el logro de objetivos, baja en la calidad por parte pues, de los trabajadores, ¿sí? No me gusta mencionar eso de lo de los colaboradores, no me gusta, eso es un tema a criterio muy personal, me disculpan, como un eufemismo, ¿sí? El contrato de colaborador es un contrato diferente al contrato de trabajo. Y bueno, ahí hay una discusión allí amplia que a veces realizamos. Estos efectos sociales, estos costos sociales no son cualquier cosa y se relacionan adicional, imagínense, con los costos organizacionales. Imagínense, los costos organizacionales derivados de los anteriores, estamos hablando de ausentismo laboral. Eso genera nuevos costos en lo que implica la capacitación para nuevos trabajadores. Cuando hablamos de esta capacitación de nuevos trabajadores, estamos hablando ni más ni menos que de esas curvas de aprendizaje que se proyectan, que se tienden a aumentar. Rotación, movilización laboral, costos legales, ¿sí? Por temas de juicios. Vea, es que mi salud se vio afectada allá. El comité de convivencia no hizo mayor cosa, o informó y el empleador lo engavetó, en fin. Ese tema, claro, se dispara y no son cualquier costo, desde luego. Impacta la imagen de la compañía, afecta la calidad de los procesos. ¿De acuerdo? Entonces, démonos cuenta que estos costos no son cualquier cosita. Y los personales, violencia intrafamiliar, violencia social, incrementos de gastos médicos, incremento de gastos psicológicos que, no nos digamos mentiras, en nuestra sociedad, buscar una cita con el psicólogo por EPS, si se tiene éxito en conseguirla, los tiempos que le pueden dedicar en esa consulta psicológica no son a veces los adecuados al tipo de problemática que se tenga. Bajo rendimiento escolar. ¿Cómo así que bajo rendimiento escolar si yo no estoy estudiando? Ah, bueno, pero ¿y tu familia qué? ¿Sí? ¿Y tú crees que tu afectación no afecta tu familia? ¿Y tus hijos no crees que eso los afecta? ¿Sí? No, pero ellos no ponen cuidado a eso. Ah, sí, ¿te crees? Claro que sí. Y más los chiquitines de estas generaciones. Y ahorita hablaré algo acerca de las generaciones. Pueden haber divorcios, pérdida de interés, aumento de adicciones o perfilación de adicciones. En fin. En este sentido, sí. Y ojo, porque podríamos ahí seguir y seguir, ¿sí? Es decir, ni hablamos de los costos por hospitalización, temas de medicamentos, hospitalización de beneficiarios, en organizacionales, ni hablemos de desmotivación, disminución de clientes, despersonalización, los temas de marketing, ¿sí? Con usuarios y con clientes externos e internos, enfermedades laborales, ni hablar de eso. Y los personales, sabemos que tendríamos bajos ingresos, pérdida de ingresos, deterioro de relaciones, en fin. Todo eso, ¿sí? Y hablemos aquí ahora sí de los mecanismos de prevención. Cuando hablamos de prevención, ¿sí? Vamos a hablar de niveles de prevención, ¿sí? Que pareciera que son ciertamente obvios. Una prevención primaria, que es de acuerdo a lo que mencionamos al comienzo de esta presentación. Información, educación, documentos, realizar campañas, hacer una concientización, una sensibilización sobre los temas, ¿sí? Generar políticas antiacoso al interior de las organizaciones. Ojo, más allá de lo que dice la normatividad obligatoria, ¿sí? Aunque eso suene como un plenario. Más allá de lo que dice el 1006, más allá de lo que dicen los diferentes decretos y resoluciones, más allá de eso, ¿sí? Generar políticas que golpeen la cultura organizacional en términos de antiacoso, de acoso laboral. Establecimientos de código de ética,
funciona muy bien aquello de las sensibilizaciones. La exposición, ¿sí? Porque la exposición golpea de frente al primer elemento en ese proceso de acoso, ¿sí? ¿Se acuerdan que no era que no era tan claro, que era más bien como simbólico? Si me empujó o no me empujó, lo que hablamos allá. Cuando se genera escenarios de exposición, ya va quedando más clarito. Al quedar más clarito, podemos golpear de frente a ese primer escenario. Entonces, y lógicamente los marcos, el conocimiento de los marcos legales vigentes. Las personas no conocen. Primer tema, el comité laboral. Perdón, el comité de convivencia laboral. En muchas organizaciones todavía eso lo ven como una cosa ahí, como que pues ahí están, pues no hacen nada. Y hay que pararle bolas a eso, ¿sí? Que divulgar al interior de las organizaciones, eso ayuda también para la exposición, los derechos, ¿sí? La información, que es acoso, que no, ¿sí? Elementos también de autorrespeto, ¿sí? Oiga, le dicen el calvo los demás profesores, y pues, y si usted no le dice que le gusta que le digan el calvo, pues entonces, pues, hay que revisar, porque eso lo puede estar afectando y usted no está lo reconociendo. Luego tenemos una prevención de carácter secundario. Una prevención secundaria. Que, bueno, ya implica allí la parte operativa al interior de la organización de algunos factores. Personas con las cuales se puede tratar, se puede intervenir, ¿sí? La estimación de mediadores, ¿sí? Es decir, aquí es la parte operativa del comité de convivencia de manera formal en nuestros casos. Es así, ni más ni menos que eso. Papel de mediación, estructuras de conversación, diseños de conversaciones, diseños de emocionalidad, todo esto se revisa ahí. Y para evitar todo esto, viene la prevención terciaria, que ya es cuando uno establece, venga, aquí hay algo que no está funcionando bien, entonces hagamos un diagnóstico por áreas. ¿Por qué? Porque las estructuras culturales o de clima son diferentes, ¿sí? Realizar investigación en términos de estos diagnósticos, aplicar algunos instrumentos, hacer indagaciones, revisar, ¿sí? Cada uno de los mecanismos que se ponen en juego, qué función están desarrollando, qué papel están representando, la ubicación de los grupos de apoyo. Y desde luego, ahí sí es ya, no la información, sino la aplicación de esa legislación que hemos mencionado, ¿sí? Que está orientada, pues, a cuidar pues, el marco cultural y legal de la protección, pues, de estos diferentes escenarios y en esencia, pues, de la gente y demás. Esto, sin duda, va a garantizar, pues, una viabilidad de la organización propia en el tiempo. Solucionando todo esto, ¿qué? Las amenazas internas, los riesgos internos que a veces uno como que se los paga, le presta uno más atención a los externos y estos riesgos internos como que uno, no, yo lo puedo manejar, ¿sí? Hace rato tengo insomnio, bueno, pues duermo más el fin de semana y no pasa nada. No, pues resulta que sí pasa y no es cualquier cosita. Hasta aquí, muchísimas gracias. Por lo pronto, no me queda más sino agradecerles. Quedo atento a sus amables inquietudes, interrogantes. Si quieren, los invitamos al curso que ya es más detallado, más profundizado de todos los elementos que alcanzamos a ver aquí. Por lo pronto, espero haber sido de su utilidad, que no se me hayan dormido, que la señora de la Rotonda haya llegado con bien, que hayan podido, dijéramos, disfrutar esta presentación. Por lo demás, yo les agradezco mucho. Yolanda, Lelio, quedo de ustedes. Quedamos para preguntas. No sé si hay alguna inquietud. No sé si hay alguna inquietud en el chat. Muchas gracias. Me gustaría escuchar sus comentarios sobre la presentación. Muy amables.